tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Antes del programa, en medio del programa, yo siempre procuro que la atmósfera que se viva acá en esta mesa de debate sea lo más cordial posible, porque al fin y al cabo tenemos más coincidencias que diferencias. Todos somos bolivianos, todos somos paceños en este caso, todos somos parte de un mismo momento histórico y particularmente todos queremos lo mejor para nuestro país. En virtud a eso, y porque todos vamos a tener a nuestros hijos aquí en Bolivia creciendo, por lo menos la mía se quedará acá, no pienso irme a otro lado, en virtud de ello, justamente el día de hoy quiero hablar de lo que es la comunicación, que es un balde de agua que nos cae todos los días, puede ser muy duro, puede afectarnos mucho. No sé si todos tenemos todavía la capacidad de discernir entre algunos temas o no. La comunicación que ahora ha tomado muchos otros tentáculos, diría yo, como por ejemplo las redes sociales. Para hablar de ello, estoy en compañía de 3 comunicadores, o 4, no estoy segura. No, 3 comunicadores, nosotros no somos comunicadores, con quienes vamos a hablar de ese tema, pero todos eminentemente políticos. Así que doy la más cordial bienvenida por orden de llegada a Cacho Herrera. Edwin, bienvenido, asambleísta, ahora parte de Solvó, antes del Movimiento Sin Miedo, comunicador social, nos hemos conocido en la UMSA empezando carrera, tú sí la has terminado, bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Un saludo para Jorge, para Ilia, para Edgar, para la audiencia que nos está mirando. Es apasionante el tema de comunicación política, ¿no? Es una beta enorme que se ha abierto en el país hace ya bastante tiempo y en ciertos momentos define las cosas, ¿no? El saber hacerlo es un arte, el saber hacerlo prácticamente a veces ayuda o a veces termina enterrando un proyecto, una candidatura. Tienes toda la razón, es una monedita que fácilmente puede girar y darte la peor de sus caras. Bueno, vamos a dar también la cordial bienvenida a Ilia Fortún, comunicador social, pero sobre todo analista de temas políticos. Él es columnista de Página 7, ¿cierto? Bienvenido, Desde Ilia. el día 1, sí. Ah, desde el día 1. De 14 años ya escribiendo ininterrumpidamente todos los jueves. Primero empecé en la prensa, estuve un par de años escribiendo en la prensa, estuve 7 años en La Razón, y después pasé a Página 7, donde estoy. ¿Cuántos años tiene Página 7 ya? Pues ya 4. 4 años, creo. 4 años. Ahora, tú de hecho eres comunicador, pero principalmente cocinero. Además, esa es otra de tus virtudes. Pero tú principalmente has orientado el tema comunicacional a lo que es un análisis político, ¿sí? Sí, la verdad es que lo mío es la política, básicamente. Soy comunicador de la Universidad Católica y ejerzo la comunicación a través de la columna, pero mi actividad es el pensamiento político más que la acción política. Soy un reflexivo de la política y un cocinero. Sí, con unas paellas lo que no soy es cocinero de la política. Bueno, eso es importante y eso solamente se lo hace cuando ya estás allá. Sí, así es. Bueno, voy a dar la más cordial bienvenida también a Jorge Silva. Él es actualmente concejal de la ciudad de La Paz, un hombre que ha hecho un trabajo intenso esta última temporada en tema de campañas y que creo que además es un experto por lo que he visto en redes sociales. Bienvenido, Jorge. Buenos días, Verónica, agradecerte por la invitación, a Cachito nuevamente, a Ilia y por supuesto nuestro querido amigo Edgar, un aficionado de las redes y envidioso de los medios de comunicación. Me hubiera encantado de verdad estudiar comunicación o periodismo. Siento que es un área sensacional y bueno, pues felicito a todos los comunicadores, a todos los periodistas. Yo inclusive te sigo y me he visto en una de las fotos, solo que al lado del general Banzer, al lado de Manfred Reyes Villa, momentos que prefiero no recordar. Y el último que ha llegado, pero ha sacado un tiempito de su actividad de todos los días, es un amigo al que yo lo admiro muchísimo por el trabajo que ha hecho, por los libros que ha escrito, Edgar Ramos, nuestro chinito, ahora actualmente encargado del área de comunicación de la gobernación. Bienvenido, Edgar. ¿Cómo está, Verónica? Un saludo a todos los compañeros, a Jorge, a Cacho, a Ilia, que acabo de conocerlo. Muchas gracias por la invitación. Tú eres otro tipo de comunicador, porque yo te he visto de los comunicadores que están al frente de la batalla. Tu micrófono extendido, yendo a trabajar la nota, buscando la información. Tú tuviste de repente otra experiencia de la comunicación. Bueno, desde que terminé la carrera en la Universidad de La Plata, en Argentina, primero hice periodismo de barrio, allá en La Plata.
sacamos un periódico allá, yo siendo boliviano entre medio de todos los argentinos, sacaba un periódico, eso era exótico allá. Pero cuando llegué a Bolivia, además de la docencia en la universidad, en la UNSA, en la UTO, en siglo XX, me dediqué al periodismo más bien de investigación. Muchos me confundían con fiscal porque estábamos en presencia en el periódico, donde teníamos un equipo duro de investigación. Recuerdo que aquella vez lo detectamos a este killer, que ahora acaban de detenerlo otra vez. Ya aquella vez intentamos hacerlo detener mediante presencia. Lo llevamos a la redacción, nuestro compañero Martín Balcázar, el mono, que ahora es director del Alteño, a través de él y con el apoyo de todo el equipo, pero no se pudo. ¿Y cómo tu giro hacia la política? Bueno, el hecho de hacer investigación y hacer periodismo de barrio nos contacta con la sociedad. Y a partir de contactarnos con la sociedad empezamos a comprender fenómenos que desde el periodismo poco podemos hacer, digamos. Entonces creo que hay que dar un paso más. Y ahí me ligué con la UPEA, por ejemplo, donde encabecé la fundación en el año 2000, en medio de un conflicto muy duro. Yo siempre sostengo que si la UPEA no salía, no se fundaba, Banzer caía. Y eso así de fuerte. Sí, así de fuerte era, porque era muy crítico ese momento, estoy hablando de abril, mayo, junio del año 2000. Y a partir de ello, pues empezamos a, por ejemplo, encabezar la UPEA y a comprender el fenómeno cultural del Alto, que un poco decide en Bolivia a nivel político, a nivel electoral incluso. Sin duda. ¿Estuviste vinculado al movimiento del socialismo en algún momento? Sí, hemos apoyado, más que al movimiento al socialismo, al proceso de transformación del Estado. Antes de que exista el movimiento al socialismo incluido, nosotros le hacíamos, y eso lo he dicho públicamente ya, pero es bueno repetirlo, le hacíamos plataforma sindical y política al ahora presidente. Cuando era dirigente cocalero, perseguido por Banzer, por ejemplo, cuando era presidente, por Jorge Quiroga, cuando era presidente, y por el propio Sánchez de Lozada. Desde el periodismo, desde La Razón, desde todos los periódicos en realidad, y toda la prensa en Bolivia, se los respaldaba de alguna manera, de manera indirecta. Por ejemplo, algún presidente o algún ministro de gobierno le acusaba al dirigente, por entonces todavía no era diputado, al dirigente Morales le acusaban de algo, y para nosotros basta una llamada y decía que estamos escribiendo de esta manera, ¿estás de acuerdo? Sí. Y entonces nosotros armábamos el relato. No necesitábamos hacerle una entrevista formal y larga y transcribir, porque había mucha confianza. Y había una especie ya de identificación de un dirigente perseguido políticamente con unos periodistas, entre los que yo me incluía, ¿no es cierto?, que veíamos esa persecución. ¿Y tú creías que en algún momento iba a llegar a ser presidente? Como presidente, la verdad que en ese momento, estoy hablando de la década de 1990, no tanto. Pero sí después, porque yo me acuerdo, el primer contacto personal que tuve con Evo Morales fue venderle mi libro, Pozoconi. Yo escribí el libro de mi pueblo, que es sobre la explotación del estaño en Bolivia, y Huanuni es el principal yacimiento de Bolivia, y le entregué mi libro, me pidió rebaja, me acuerdo aquella vez, le rebajé el costo del libro, y ese fue el contacto, y nos conocíamos por Huanuni. Yo recuerdo, sí, toda esa temporada, te recuerdo a ti cuando yo estaba en el Parlamento, siempre luchando y extendiendo el micrófono, buscando la nota. Yo creo que siempre se lo apoyó Evo, porque nunca se imaginaron que Evo iba a llegar a ser presidente, y era un poco el que levantaba la voz, el que decía, pero ahora las cosas han cambiado, son 10 años de gobierno, intentando ir a los 15, 16, son 10 años, ¿no es cierto? Sí. Intentando ir a los 20, y 5 más que vienen, y 5 más que quieren. Entonces, ¿y aquí qué dicen las redes sociales? ¿Qué dice la comunicación? ¿Están haciendo el trabajo que deben hacer? Cacho, tú eres comunicador, ¿está funcionando el mensaje que lanza el oficialismo? ¿Está habiendo una línea, una sola línea en el mensaje que lanza la oposición? ¿Cómo lees tú este momento comunicacional? Son 3 momentos, a ver, que quizás hay que repasarlos en materia de comunicación vinculado con la política y la historia del país. Para poner ejemplos, porque es bueno graficarlo con ejemplos. En su momento, por ejemplo, los partidos políticos, el pensamiento político, como dice Ilia, se dotaba de instrumentos de comunicación. El pensamiento político, como dice Ilia, se dotaba de instrumentos de comunicación. Por ejemplo, el semanario Aquí, que en su momento tuvo una influencia muy grande, con Peredo, con otros compañeros y compañeras que le dieron a este periódico la orientación política
de ese momento. O Masas, por ejemplo, ¿no? Que era un órgano de prensa del POR, ¿no? Que igual daba línea política, ¿no? En su momento, periódicos como La Calle, La Razón, El Juguete Rabioso. Uy, el Juguete Rabioso, que era tan fuerte, tan leído y desaparecido, Pulso, ¿no? El equivalente a La Calle del MNR para el proceso cambio, yo creo. Entonces, fueron estos órganos de prensa los que de alguna manera expresaban la línea política de un determinado momento. Ahí no había redes sociales, claro, aclararemos eso, ¿no? Después se concentró en los medios masivos. Ya la televisión comenzó a jugar una parte muy importante, ¿no? La televisión como medio de comunicación se convirtió en el medio de excelencia, ¿no? Entonces ahí tú veías las cosas, ¿no? O sea, no te las estaban contando uno que hacía crónicas, sino tú la estabas viendo en algunos casos en vivo y en directo. Yo me acuerdo cuando yo dirigí la Red 1, mostramos al vivo la matanza, esta masacre en febrero de 2003, entre policías y militares, ¿no? Entonces ya la gente no necesitaba comprar el periódico 2 o 3 días después para enterarse. Lo veía en vivo. Estaba viendo en vivo y en directo este ¿Y ahora? hecho. Y ahora es el tema de las redes, ¿no? Que es una comunicación masiva personalizada. Masiva personalizada, pareciera una contradicción. Cuando nosotros dijimos al inicio de esta campaña que la idea era llegar casa por casa, celular por celular, computadora por computadora, era básicamente esto, ¿no? Que íbamos a utilizar las redes sociales para esta campaña por el referéndum. Y todos estos grupos que están con la opción del no, grupos ciudadanos, de jóvenes, toda esta expresión multifacética ha encontrado en las redes sociales una efectiva vía de comunicación, que por supuesto tiene su cantidad de errores, peligros, ¿no? Pero es este tercer momento, ahí vamos, ¿no? a ir más adelante. De la comunicación masiva personalizada. Masiva personalizada, me gusta el concepto. Yo veo otro momento, Verónica, coincido con todos, creo, en la mesa, en que históricamente los partidos, las tendencias ideológicas han tenido lazos con medios de comunicación. Sí. En la historia siempre fueron medios amigos, entre comillas, que en algunos casos compartían la visión ideológica de estos partidos o de estos proyectos. En la mayoría de los casos compartían intereses, es decir, yo apoyo a tal partido o a tal corriente y a cambio recibo concesiones mineras, me apoyan en tales negocios, me perdonan tales cosas, y los grupos económicos siempre tenían medios, no como negocios, sino como sostén político, con el sistema político, para sostener al resto de sus negocios. ¿Han cambiado las cosas, Ilia? Yo creo que sí, yo veo un cambio en esa, el primer cambio que veo y el momento que yo le sumaría al análisis que hace el Cacho es el paso definitivo que da el MAS, comprando medios de comunicación. No te olvides que el MAS en los primeros 4 años vive una feroz pelea ante la ausencia de oposición política, la ausencia que persiste hasta el día de hoy. Son los medios los que se ponen al frente. Era Unitel. Medios que antes lo apoyaban, ¿no? Medios que antes lo fomentaban, le daban cobertura. Eran redacciones las que coincidían con la aclaración. No, sí, al principio, a partir del 2006, era Unitel la oposición, pero era oposición dura, ¿no? Y el MAS se da cuenta que no va a poder persistir el tiempo de manera sostenida como ellos pensaron desde un principio, sin el control de ciertos medios, y dan un paso definitivo, novedoso en la historia del periodismo del país, que es comprarse medios de comunicación a través de terceras personas, a través de testaferros, y son lo que se denomina hoy los medios paragubernamentales. Está ATV, está La Razón, está PAT, son medios que le pertenecen al MAS, pero que tienen otros dueños, y que la gente no sabe hasta ahora, ¿no? Eso creo que le da una vuelta de 180 grados al escenario periodístico, al escenario comunicacional. ¿Realmente no lo sabe o ya lo sabe y por eso prefiere optar por las redes sociales? Es probable que se haya las denuncias, el libro Control Remoto de Raúl Peñaranda ya estableció claramente cómo se hizo esto y cuál es el alcance de estas compras. Me parece un hecho terrible,
terrible, es decir, ha sido un paso en la dirección equivocada, ha sido una cosa muy mala para la política, muy mala para el periodismo. Y el tercer momento es obviamente una reacción al copamiento monopólico de los medios. La gente empieza a darse cuenta y dice, ay, aquí hay algo raro. Están la mayoría de los medios alineados con el discurso de oficialista, parece que es verdad. Y buscan otras salidas. Y buscan otras salidas y aparece el Facebook, básicamente. Se habla mucho de las redes sociales, pero el 90% de eso es el Facebook. El WhatsApp y los grupos también viralizan, ¿no? Y el Twitter está empezando a entrar, es más difícil de entender, de que penetre en esta sociedad, pero aparece eso como una reacción con sus características. No es lo mismo, nunca van a plantar a los medios, y ahí es donde el gobierno encuentra su gran límite, porque el próximo paso debería ser que se compren Facebook, ¿no? Pero no creo que les alcance la platita todavía. A ver, veremos al final de 2019. 40.000 millones vale Facebook. Todavía creo que no les alcanza, pero Jorge, no les queda otro. Jorge, lo que corresponde, que yo no te hago la pregunta, en todo caso te pido por favor que hagas acotaciones en relación a lo que has ido escuchando. Sí, yo siento que son meras especulaciones, lo hemos escuchado, a Ilia lo leemos en página 7, que es un medio de comunicación totalmente opositor al gobierno. Respetamos esa línea, esa conducta, entendemos que sobre varios medios de comunicación prima más que todo una visión empresarial adversa al proceso de cambio. Yo respeto mucho a los periodistas, a los que están en la calle, a aquellos comunicadores y periodistas que no tienen un tinte político y que no deberían tener, de acuerdo a su código de ética. Pero cuestionamos mucho la conducta de algunos medios de comunicación que se han parcializado ya con una corriente política, y ahí quizás está el germen de la distorsión del verdadero periodismo, de la verdadera comunicación que debería existir en los medios de comunicación, ya sean radiales, televisivos, escritos o en otro elemento que pueda existir como medio de comunicación. Por eso es que yo admiro mucho al periodista, Verónica, admiro mucho al comunicador imparcial, aquella mujer o aquel hombre que lleva a través del micrófono, a través de una pantalla de televisión o a través de un medio escrito, una orientación, una información sin ningún tipo de parcialización. ¿Y existen medios realmente muy pocos? Yo entiendo que sí existen muy pocos. Nos dicen que ATV, por ejemplo, es del gobierno, PAT, y ahí vas a ver, por ejemplo, No Mentirás, ¿no? Un programa donde a veces nos sacan la mugre, pues sí está bien, pero hay otros programas donde sentimos de que uno tiene la libertad de expresión sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de distorsión en la información que deberíamos dar. Entonces, para nosotros ya no son periodistas ni comunicadores, sino son políticos, son voceros políticos de una corriente política opositora a Ilia. Yo personalmente lo respeto y lo admiro mucho, he leído mucho de él en página 7, pero ya no lo considero como un periodista o como un comunicador, ni siquiera como cocinero, lo considero como un político, como un vocero político de la oposición, ¿no? Porque hay que leer lo que él escribe para darse de cuenta cuál es su vocación, cuál es su orientación política. Es legítima de todas maneras, ¿no es cierto? Que es legítimo, claro que no lo cuestionamos. Pero las redes sociales, ¿cómo la ves tú? Considerando que tú mismo has hecho uso de aquellas redes, me imagino que no has encontrado el espacio necesario, cualquier comunicador, cualquier político pasa eso, no encuentra en los medios todo lo que quisiera decir, y las redes se convierten un poco en aquello. Quizás las redes para mí, desde mi punto de vista, es más democrático, es decir, tú puedes crear tu página y tú puedes poner ahí la información que tú quieres dar. ¿Dónde está lo cuestionable? Donde están abriendo ahora páginas o cuentas con nombres ficticios, anónimos, y están utilizando para insultar, para calumniar, para difamar, para agredir, para descalificar, para dañar la imagen de niños, de mujeres, de hombres, de cualquier índole. Está utilizando las redes sociales no solamente para hacer este tipo de política sucia, sino también se está utilizando a las redes sociales para embaucar,
¿no? Hay muchos negocios que se dan en las redes sociales y que han sido estafas. Políticamente. Se está utilizando a las redes sociales también para hacer daño a las personas. Violaciones, atracos se han dado a través de esta interactuación que se tiene en las redes sociales con diferentes personas. Pero políticamente siento que ese es el espacio en este momento, lo dijo Cacho, en el cual estamos interviniendo todos los actores políticos, por lo menos, para hacer conocer nuestro punto de vista. Yo ahí no comparto el criterio de que utilicemos el Facebook para mentir, para calumniar o para difamar a una persona. Utilicemos el Facebook, las redes, para hacer conocer nuestra posición, nuestra visión, nuestra lectura respecto a un determinado tema. Okay. Muy bien. Has escuchado todo lo que han dicho nuestros panelistas, tú eres comunicador, tú eres ahora político, ¿qué opinas? A ver, yo creo que no hay comunicador inocente objetivo, eso tiene que quedar muy clarito, particularmente para nuestros políticos en ejercicio, como autoridades, como legisladores. Y aquí tenemos al lado a un portavoz, ex portavoz y además ex parlamentario. Porque toda persona que tiene un criterio básico tiene una mentalidad política también. Y a partir de eso, desde el periodismo, y yo hago periodismo desde la calle hasta escribir libros, tenemos una direccionalidad ideológica, si quiere. ¿Ya? Entonces, es muy difícil encontrar, prácticamente, para mí es imposible encontrar un periodista que se diga objetivo, imparcial, eso que a veces... ¿Y eso justifica la compra de medios, por ejemplo? ¿En la necesidad de llegar a una población? Probablemente sí. Yo quiero referirme a un libro que escribí el año 2011 que me generó mucho problema, que titula Neoliberalismo Mediático. Sí, lo he visto. Y ahí identificamos 12 grupos de los que hablaba aquí Ilia, 12 grupos mediáticos en Bolivia, la mayoría de ellos radicados en Santa Cruz, y nos identificamos con nombre y apellido, ya con propietario, alcance de medio, interés económico de por medio y además interés político partidario de por medio. Pero ha cambiado todo eso, claro, ¿cierto? A eso que mucha gente me exige en la calle, me dice, ¿cuándo vas a sacar la segunda parte de tu libro? Y creo que ahí hay que... Ya ha cambiado todo, ya, sí, terriblemente. Ha cambiado, y yo puedo asegurarle, y ahora sí, con muchísimo respeto a Jorge, que sí, ATV es propiedad del gobierno. ¿De qué? Y eso para que lo sepa Jorge, yo no voy a especular, por favor, yo no voy a dar mi opinión solamente, porque yo sí hago investigación. Investigación que fidedigna. Claro, investigación que yo hago, sí, la publico por mi cuenta, eso lo hago por redes sociales, y sé que llegó. ¿Y a quién le pertenece? El dueño de ATV, junto con La Razón, es el señor Carlos Gil. Es un empresario de nacionalidad paraguayo-venezolana, ya, que a través de otras personas, y ahora a través del señor Jimmy Tuzi, que eso ya es público además, ¿no es cierto?, está legalizando la adquisición privada del periódico. ¿Entonces sería un palo blanco este señor? Sí, el señor Gil lo hemos visto el otro día, hace unas semanas en Calacoto, sí, en un hotel de Calacoto, hablando de sus empresas. Bueno, una de sus empresas es La Razón, él estaba ahí como dueño de La Razón. Pero los que nos movemos en el mundo periodístico, Jorge, sabemos que detrás del señor Carlos Gil, el empresario de Venezuela, hay un grupo de fichas, entre comillas, bolivianas, que aparecen como decisores de contenidos. Y además, ahora ya frontalmente, que era además mi jefe de redacción en última hora, el señor Jimmy Tuzi, ¿ya? ¿Y era millonario en la época en que era tu jefe de Bueno, redacción? era mi jefe como cualquier jefe, digamos, que tenía su salario. Primero que llegabas en avión privado, en helicóptero a la redacción. Eso es lo que nos llama la atención, ¿no? Es decir, él dice que va a comprar por más de $30 millones el periódico, la red ATV. Yo lo conocía al Jimmy, que era trotskista, entre otras cosas, redactor del Masas, del que hablaba aquí el Cacho, y la verdad es que yo no lo conocí como millonario. Entonces creo que hay una tendencia, yo lo conozco hace probablemente años, también nunca ha sido millonario, explicable pero no justificable en el gobierno de adquirir medios. Okay. El gobierno está comprando el concepto, sí, porque tengo que ir a la pausa. El gobierno está comprando La Razón, ahí ya está comprando Extra, está comprando Red PAT, está comprando Red ATV, ¿ya? Y quién sabe otros medios más, en Santa Cruz particularmente. Eso todavía no se sabe. Hay otros medios que yo sé que están en negociación, pero de eso todavía, como no está cerrado, no podríamos decir.
La charla se ha direccionado sola. Yo creo que así funciona un poco la comunicación. Uno puede querer manejarla, direccionarla, pero no podemos coartar el punto de vista de cada uno de nuestros invitados. La próxima media hora vamos a reflexionar sobre cómo están yendo las campañas. Eso me interesa, que ellos analicen, son comunicadores, ellos pueden tener una percepción muy clara de si está llegando o no, se están conquistando los indecisos para el sí o se están conquistando para el no. Los escándalos de cocina, de amoríos, de romance, son más importantes y más impactantes que un tema económico, social, de educación y de salud. Ya regresamos.